La liofilización es un método de secado para alargar la vida útil de los alimentos. Al eliminar el agua, se evita que las bacterias y los microorganismos que necesitan agua para crecer puedan contaminar el alimento. Es una de las técnicas de conservación más antiguas que se conocen. La empezaron a utilizar los incas, dejaban que los alimentos se congelasen durante la noche por el frío de los Andes, y gracias al calor de los primeros rayos de sol de la mañana y la baja presión atmosférica de las elevadas tierras andinas, se producía la sublimación del agua, es decir, el secado. El secado también se le llega a llamar que es un secado mágico, porque una característica muy importante es que el producto que se seque, el alimento, tiene la misma estructura, el mismo aspecto antes y después del secado. Básicamente el secado consiste en retirar el agua por evaporación a través de la superficie del producto y trasladarla al aire circundante. Existen muchos tipos de secado, por ejemplo el secado solar, que es un tipo de secado natural, el secado por arrastre en cámara de aire, el secado por atomización. La diferencia de la liofilización es que es un tipo de secado especial porque se produce la sublimación. La sublimación consiste en el paso de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida, y esa característica confiere unas propiedades muy interesantes al producto que se seca. Por ejemplo, se mantiene la estructura, el volumen, el color, el aroma, los nutrientes, todas sus propiedades organolépticas, lo que se obtiene al final un producto de alto valor añadido. Cualquier producto que se liofiliza se congela previamente, a continuación se produce alto vacío y calefacción suave, y es en ese momento cuando se produce la sublimación o el secado. Para reproducir las condiciones de sublimación del CO2 a presión y temperatura ambiente, lo que hacemos en los equipos de liofilización es bajar la presión y la temperatura para que se pueda producir la sublimación. Este es un equipo de liofilización a escala planta piloto. En la parte superior tenemos la cámara de liofilización. En primer lugar será cámara de congelación y después será cámara de secado o de liofilización. Tiene diferentes posiciones para conectar sondas de temperatura que permitirán medir la temperatura del alimento o del producto en el centro del alimento y en función del tiempo. Existe una válvula de vacío que conecta el interior de la cámara con el exterior. En el momento en el que el equipo trabaje en vacío, se cerrará la válvula para que podamos trabajar a vacío. En la parte inferior está la bomba de vacío, es una bomba de alto vacío que llega hasta unas 5 micras de presión. Aquí se puede ver cuando se enciende el funcionamiento de la bomba, como la aguja va marcando la presión hasta la zona verde en la que marcará unas 5 micras aproximadamente de presión. Vamos a ver dos ejemplos de liofilización de un brócoli y un champiñón. Tenemos el brócoli fresco, pesa 228 gramos, y un champiñón fresco que pesa 42 gramos. Vamos a liofilizarlo y comparar el peso antes y después del secado. Se cierra la cámara y se produce la congelación. Dependiendo del tipo de alimento y de la estructura, tardará más o menos tiempo en producirse la congelación. Transcurrido el tiempo de secado, procedemos a abrir la cámara de secado para ver cómo ha resultado el alimento.
tenemos el champiñón y el brócoli completamente secos. Vamos a proceder a pesarlo para ver la diferencia de peso en fresco y en seco. Pesamos el brócoli seco, 35 gramos. Pesamos el champiñón. La liofilización es un método de secado para alargar la vida útil de los alimentos. Al eliminar el agua, se evita que las bacterias y los microorganismos que necesitan agua para crecer puedan contaminar el alimento. Es una de las técnicas de conservación más antiguas que se conocen. La empezaron a utilizar los incas, dejaban que los alimentos se congelasen durante la noche por el frío de los Andes y gracias al calor de los primeros rayos de sol de la mañana y la baja presión atmosférica de las elevadas tierras andinas, se producía la sublimación del agua, es decir, el secado. El secado también se le llega a llamar que es un secado mágico, porque una característica muy importante es que el producto que se seque, el alimento, tiene la misma estructura, el mismo aspecto antes y después del secado. Básicamente el secado consiste en retirar el agua por evaporación a través de la superficie del producto y trasladarla al aire circundante. Existen muchos tipos de secado, por ejemplo el secado solar, que es un tipo de secado natural, el secado por arrastre en cámara de aire, el secado por atomización. La diferencia de la liofilización es que es un tipo de secado especial porque se produce la sublimación. La sublimación consiste en el paso de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida, y esa característica confiere unas propiedades muy interesantes al producto que se seca. Por ejemplo, se mantiene la estructura, el volumen, el color, el aroma, los nutrientes, todas sus propiedades organolépticas, lo que se obtiene al final un producto de alto valor añadido. Cualquier producto que se liofiliza se congela previamente, a continuación se produce alto vacío y calefacción suave y es en ese momento cuando se produce la sublimación o el secado. Para reproducir las condiciones de sublimación del CO2 a presión y temperatura ambiente, lo que hacemos en los equipos de liofilización es bajar la presión y la temperatura para que se pueda producir la sublimación. Este es un equipo de liofilización a escala planta piloto. En la parte superior tenemos la cámara de liofilización, en primer lugar será cámara de congelación y después será cámara de secado o de liofilización. Tiene diferentes posiciones para conectar sondas de temperatura que permitirán medir la temperatura del alimento o del producto en el centro del alimento y en función del tiempo. Existe una válvula de vacío que conecta el interior de la cámara con el exterior. En el momento en el que el equipo trabaje en vacío se cerrará la válvula para que podamos trabajar a vacío. En la parte inferior está la bomba de vacío, es una bomba de alto vacío que llega hasta unas 5 micras de presión. Aquí se puede ver cuando se enciende el funcionamiento de la bomba, como la aguja va marcando la presión hasta la zona verde en la que marcará unas 5 micras aproximadamente de presión. Vamos a ver dos ejemplos de liofilización de un brócoli y un champiñón. Tenemos el brócoli fresco,
pesa 228 gramos, y un champiñón fresco que pesa 42 gramos. Vamos a liofilizarlo y comparar el peso antes y después del secado. Se cierra la cámara y se produce la congelación. Dependiendo del tipo de alimento y de la estructura, tardará más o menos tiempo en producirse la congelación. Transcurrido el tiempo de secado, procedemos a abrir la cámara de secado para ver cómo ha resultado el alimento. Tenemos el champiñón y el brócoli completamente secos. Vamos a proceder a pesarlo para ver la diferencia de peso en fresco y en seco. Pesamos el brócoli seco, 35 gramos. Pesamos el champiñón seco, 5 gramos. Es decir, que la diferencia de peso se ha reducido hasta un 90%. En esta imagen podemos ver dos champiñones secados por diferentes métodos, un champiñón secado por liofilización y un champiñón secado por arrastre con aire caliente. El champiñón secado por liofilización mantiene su estructura original, su volumen, su color, todas sus propiedades, de ahí que a la liofilización se le llame secado invisible. En cambio, el champiñón secado por aire caliente pues tiene un aspecto que el consumidor pues no querría al perder su color, su aroma, su volumen, etc. Hemos hablado de las ventajas de la liofilización, como que se obtienen productos con su volumen original, su estructura, su aroma, su color, sus propiedades organolépticas. En definitiva, se obtienen productos de alto valor añadido. Entre las aplicaciones de la liofilización pues son numerosísimas. Por ejemplo, en alimentación se utiliza para secar fresas, frambuesas, cerezas, debido a que su color es muy delicado y con otros métodos de secado se destruiría su color. También se utiliza para champiñones de sopa de sobre, vacunas, sueros, antibióticos, productos farmacéuticos en general, productos para consumo de montañistas, de astronautas. También otra aplicación última es la conservación de libros antiguos, la taxidermia, en fin, que las aplicaciones de la liofilización son numerosísimas. Entre las desventajas que se pueden citar pues son el alto valor coste energético que tiene la liofilización, debido a que hay que congelar, hacer alto vacío y calentar, que al fin y al cabo es algo muy costoso. El tiempo de secado, que puede oscilar entre 4 y 10 horas, lo que supone también un coste elevado, y la inversión en los equipos, que son equipos bastante caros, lo que supone un gasto importante en la industria.